El funcionalismo y estructuralismo. Vamos a ver un poquito estos dos sistemas que se parecen muchísimo, ¿verdad? De hecho, por eso los vamos a ver juntos. Miraremos, pues, primero la definición. Para el funcionalismo y el estructuralismo, la sociedad prácticamente es un grupo humano relacionado entre sí y que cumplen una función dentro de un sistema. En este sentido, pues, la sociedad es un conjunto de partes, normalmente son instituciones, ¿verdad? Rara vez se refiere a los individuos, que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. En este caso, si en un país falla, o un detalle que falle, ¿verdad? Todas las demás se vienen abajo. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es el problema que tenemos en este país? De los tres poderes del Estado, el que no está funcionando bien es el judicial. Porque tenemos buenas leyes, tenemos buenos códigos. El gobierno ejecutivo pues hace su parte. Pero lo que necesitamos también es la parte judicial. Aquí ningún ladrón del Estado, que tiene millones de lempiras defalcados del gobierno, está preso. Es decir, creo que los únicos que han sonado, que fueron acusados de lavado y que están encerrados, es Miguel Pastor, por ejemplo. De ahí los demás andan libres. ¿Cuántos diputados fueron señalados por la MAXI, por el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA? ¿Verdad? Sacaron a la luz el arca abierta, el caso de los Pandoros, o el caso Pandora, sacaron el del arca de la alianza, digo, el arca de la primera dama, ¿verdad? Sacaron todos estos casos de corrupción con nombres de diputados y cantidad de dinero que, según se puede entender, ¿verdad? Defalcaron, es decir, se quedaron con el billete, porque no se sabe a dónde llevaron ese dinero, ¿verdad? Y ninguno está preso. Es decir, están señalados y todos tranquilos, ¿verdad? Increíble. La mismísima expresidenta del Partido Nacional, ¿verdad? Señalada y libre tranquilamente, aunque fue señalada por este consejo de verdaderos investigadores que han sacado pruebas, ¿verdad? Tienen pruebas, tienen folios y se entregan al Estado para que sea continuado y procesado. Y no ha pasado nada, no hay voluntad política para realmente rectificar. Entonces necesitamos arreglar el problema del Poder Judicial, que no está funcionando como se debe. ¿Intente usted faltar a la ley en Estados Unidos? A ver si no lo van a arrestar, a ver si no lo meterán preso, a ver si no acabará mal. Intente usted faltar a la ley en estos países donde sí se respeta, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos primordialmente, que no se pone ni se le da seguimiento a los casos. Aquí matan gente cada rato y no se encierra a nadie. Es decir, encontraron a un muerto y ahí no se investiga, la ciencia forense está muy todavía anticuada. Es decir, pueden tener el mejor equipo, pero no existe la diligencia para hacer el trabajo como tiene que ser, ¿verdad? Con gran esfuerzo, con gran interés, ¿verdad? Y ayudar a rectificar el problema social de esta inseguridad que tenemos. Y hasta que no se logre mejorar y socar tuercas en el Poder Judicial, va a ser beneficio que el país logre la justicia que necesitamos para que exista la paz. No se puede entender la paz sin justicia, ¿verdad? Es necesario que exista primero justicia para que haya armonía. Algunas perspectivas de la sociedad. Tenemos pues la sociedad psicológica de Branislaw Malinowski, un famoso psicólogo. La sociedad moral de Emil Durkheim, la sociedad funcional estructuralista de Alfred Reginald Radcliffe Brown, ¿verdad? Y vamos a ver una pequeña definición de cada uno. En la definición de la sociedad psicológica, Branislaw Malinowski, un investigador polaco, ¿verdad? Experto en antropología y considerado un fundador de la antropología británica, antropología social. Él, para poder intentar conocer las sociedades, consideraba que había que hacer pues una renovación metodológica basada en la experiencia personal del trabajo de campo, ¿verdad? En este sentido, pues para poder conocer una cultura, no lo veo desde fuera el fenómeno, sino que me incluyo, es decir, me meto al fenómeno, me inculturizo, ¿verdad? Y yo comparto algo a la cultura y la cultura me comparte algo a mí. Entonces, de esa manera podemos realmente alcanzar mejor comprensión de la sociedad. Tenemos que entrar a los fenómenos. Yo conozco una famosa antropóloga que vino a Honduras para la época del golpe, que se llama Adrienne Pine. Y Adrienne Pine, siendo antropóloga de Estados Unidos, decidió estudiar el fenómeno del alcoholismo en Honduras, ¿verdad? Después se quedó para estudiar el golpe de Estado de Honduras.
Es decir, que ella es de las investigadoras que en vez de andar consultando los periódicos en la comodidad de su casa de Estados Unidos, prefirió venir aquí a trabajar con la gente, a conocer a los albañiles, que son comúnmente los que más normalmente toman, ¿verdad? Entendemos que algunos albañiles son muy dados a la bebida y ella pues es el grupo que más atacó, ¿verdad? La gente que trabaja, ¿verdad? En la construcción. Para sacar este famoso libro de Bebiendo duro, trabajando duro, bebiendo duro, creo que es Working Hard, Drinking Hard, algo así se llama el libro, que sacó ella acerca del problema del alcoholismo en Honduras. Pero después del golpe decidió seguirse quedando en Honduras para poder ver también este fenómeno de lo que ocurría también con Manuel Zelaya Rosales, la resistencia, ¿verdad? La intromisión de Estados Unidos, ¿verdad? Y prestó un buen servicio para el análisis social de Honduras. Entonces necesitamos gente así, que si quiere estudiar a la sociedad, pues se meta en la sociedad, ¿verdad? Ahí hay un famoso también policía español que anda por todos los países del mundo conociendo cómo trabajan los demás policías y después presentando reportes periodísticos de cómo es que trabaja la policía y a qué se enfrentan los policías en otras partes del mundo, dónde es más peligroso, dónde es menos peligroso, y presentando una especie de radiografía de la sociedad de un país. De hecho, hace mucho vino aquí a Honduras y estuvo en San Pedro Sula, fue a los barrios más peligrosos de San Pedro Sula junto con el resto de la policía. No sé si lo andarían paseando nada más haciendo show, ¿verdad? Pero sí lograron encontrar casos de muertes incluso que él grabó, ¿verdad? Y se llevó este documental. Entonces hay gente así que está entrando al fenómeno social para poder conocerlo desde adentro. El fundador Branislav Malinowski es considerado el fundador también del funcionalismo, ¿verdad? Pretende analizar las instituciones sociales en términos de satisfacción colectiva de necesidades individuales, principalmente biológicas. Una sociedad va a ser buena si logra satisfacer estas necesidades en los individuos, ¿verdad? Y por el contrario, una sociedad subdesarrollada si no logra satisfacer estas necesidades básicas. Así que él va en función de esto, ¿verdad? De afirmar que este es el papel del Estado. Cada sociedad es un sistema cerrado y coherente, ¿verdad? Por lo cual debe tener su propia autonomía, autodeterminación, ¿verdad? Para que pueda trabajar de manera armoniosa. El problema de nuestro país es que no tenemos ya esa autonomía, tampoco tenemos ya esa soberanía. Es decir, que hemos perdido esa identidad hondureña porque desde hace mucho tiempo el gobierno se prestó a sacar préstamos internacionales, ¿verdad? Y pues está endeudado con miles de millones de dólares con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y otros gobiernos, el Banco de Inglaterra, que han prestado a Honduras. Por lo cual Honduras prácticamente le pertenece, en cierta manera le pertenece a estos países. Y pues con eso hemos perdido pues el derecho de la autodeterminación, porque por intereses económicos, algunos de estos países como Estados Unidos tienen cierta presión social sobre Honduras. Si ellos quieren quitar a un presidente, presionan, ¿verdad? Para que realmente ocurra. Entonces, esta es la situación, que Honduras ya no es una sociedad cerrada y coherente, sino que ha caído en el caos por culpa de esta intromisión extranjera. Por este motivo, se opuso a la aplicación reduccionista de ciertos planteamientos evolucionistas a las sociedades humanas. Esta interpretación naturalista hacía creer que las sociedades van subsistiendo y desapareciendo porque existe dentro del fenómeno de la hegemonía de un país sobre otro, existe por alguna razón una ley natural que el ser humano vive. Así como en una manada, pues el macho alfa se impone a los demás, pues también la visión naturalista, esta visión evolucionista de la sociedad hacía creer que en realidad los gobiernos más desarrollados es porque son realmente prácticamente el macho alfa dentro de los países. Es decir, que han logrado el éxito y el esfuerzo porque están básicamente haciendo funcionar al máximo su instinto de conservación, su instinto también de dominio. Entonces, por esa razón es que él cree que la sociedad no es así. No es que hay que permitir que el más poderoso siempre se imponga, porque él considera que la sociedad, pues, puede llegar a acuerdos, pues la sociedad puede perfectamente llegar a negociaciones y exigir además, ¿verdad?, que se le respete la autodeterminación. Entonces, en Honduras necesitamos algo así, necesitamos que en algún momento algún país tenga la amabilidad, la caridad de perdonar la deuda externa de este país, porque esa es una deuda que prácticamente, al menos yo la veo como impagable.
impagable porque prácticamente ya se pagó la parte del capital, lo único que está quedando son los impuestos, son los intereses, razón por la cual se ve como una deuda para mucho tiempo, que parecía que nunca vamos a salir. Nos tienen prácticamente esclavizados bajo ese sistema. Todo ese dineral podría servir muchísimo para Honduras, podría servir para que haya mejor liquidez en este país, ¿verdad? Y dejen de andar pidiendo préstamos a otros gobiernos. Salimos de una deuda y entramos a otra, así vamos con este país, porque nos tienen prácticamente, de cierta manera, obligados a ello. Por tanto, las razones de las instituciones sociales está en función de poder satisfacer todas las necesidades. La existencia de las instituciones están para poder satisfacer estas necesidades psicológicas humanas, que ya había mencionado el famoso psicólogo Abraham Maslow. De hecho, esta es la pirámide de Abraham Maslow, que podemos ver cómo existen 5 tipos de necesidades: la necesidad fisiológica, la de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Entonces, en una sociedad podemos lograr quizá paliar o permitir solucionar las necesidades por lo menos de la fisiología, seguridad, afiliación y reconocimiento. Pero si los ciudadanos sienten que les están robando la oportunidad de ser espontáneos, de ser creativos, de tener ciertos gustos y preferencias, ¿verdad? Por lo cual van a sentir realmente que no han logrado la calidad de vida que realmente esperan, porque no puede faltar ninguna de las 5 necesidades. Todas deben ser, tienen que estar satisfechas, ¿verdad? Gracias al papel del Estado. Por lo cual es necesario que el Estado se proponga, ¿verdad?, mantener el orden y todo el plan de gobierno en función de dar este servicio a todos los ciudadanos, que le permita al ciudadano poder tener un salario digno para que pueda pues tener todo lo necesario, la alimentación, ¿verdad?, un hogar para el descanso, ¿verdad?, la oportunidad de poder tener procreación de hijos también en un hogar digno, seguro, ¿verdad? Y todo esto pues necesitamos realmente que las familias sean protegidas con un salario justo, con unas oportunidades para que la gente tenga opciones para elegir, ¿verdad?, dónde quiere desarrollar su vida. Pero, como digo, si faltara alguna, imagínense que faltara la seguridad, ¿de qué siempre tener las otras 4 si nos falta la seguridad en un país? Entonces, el Estado debe estar comprometido a buscar que todas estas necesidades se cumplan, ¿verdad?, para que realmente pueda haber armonía. La sociedad moral de Durkheim. Durkheim es el principal exponente del funcionalismo, ¿verdad?, precursor, pero no es el padre. Es considerado uno de los pioneros de la antropología. Para él la sociedad es un orden moral, es un conjunto de requisitos normativos que tienen una realidad ideal externa, pero que está presente en la conciencia del individuo. En este caso, el ser humano tiene 2 grandes códigos: el código moral interno, que llamamos la autonomía moral, y tiene un código moral también externo, ¿verdad?, que está en función del convenio social, que llamamos heteronomía moral. Entonces, la heteronomía moral prácticamente es el derecho y la autonomía moral son los valores, convicciones personales que sostenemos. Así que el ser humano tiene que, a manera pues de conciencia, cumplir con estos requisitos normativos que tiene la sociedad, pero también pues a conciencia mantener sus propios valores. He considerado junto con Karl Marx, Max Weber, Augusto Comte, padre de la sociología, ¿verdad?, como ciencia académica. En 1896 creó la primera revista sociológica, como datos extras a la vida de Durkheim. Para él la sociología pues es una ciencia holística, tiene que analizar la sociedad en todos los sentidos y aristas, ¿verdad? Todo lo que el ser humano ha convertido en cultura, en fenómenos sociales, tiene que ser estudiado por la sociedad. Así que la sociología va a terminar dividiéndose en tantas ciencias sociales como sean necesarias para explicar cada uno de los fenómenos. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, esto es, que la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Por lo cual, tiene que haber pues un estudio integral de la sociedad. Si estudio un fenómeno político, tengo que también analizar el fenómeno religioso, el fenómeno económico, el fenómeno cultural, ¿verdad? Es decir, que tendría que ver, ¿verdad?, todos los demás detalles que están alrededor de cada fenómeno para poder tener una comprensión más integral.
La sociedad funcional estructuralista, aunque los orígenes de esta sociedad se van a remontar a Durkheim, ¿verdad? Tiene algunas influencias también de Malinowski y de Radcliffe, y ya hablaremos de él también. Uno de los principales exponentes es Taco Parson. La sociedad, según esta sociedad estructuralista y funcional, tiene 4 funciones específicas. Las voy a explicar también a través de una pequeña matriz más adelante. Primero, la función biológica, la función cultural, la función social y la función psicológica. Veamos algunas características de cada una de ellas. He tratado de hacer una especie de matriz para explicar estas 4 funciones con una serie de características y aspectos importantes. Tenemos entonces la función biológica, cultural, social y psicológica de la sociedad. La definición. La definición de la biológica es que la sociedad básicamente es una especie organizada. Así define a la sociedad. La visión o función cultural define a la sociedad como un conjunto de normas, de valores, de lenguajes y símbolos. La definición de la función social ve a la sociedad como una serie de formas de interacción. Y la psicológica, pues, considera que la sociedad existe porque existen motivaciones de la acción de los individuos. Entonces, a mí me motiva tener una amistad con alguien porque obtengo algo. Es decir, que tiene que haber alguna razón por la cual nos relacionamos, ¿verdad? Y en este sentido tiene que ver con la motivación, en lo que realmente quiero lograr yo o lo que quiero obtener. En cuanto a la función de cada una, ¿cuál es la función de la función, valga la redundancia, biológica? Su función es permitir la adaptación. De la cultural, pues es permitir, ¿verdad?, mantener las pautas sociales, los paradigmas, por así decirlo, aquellos elementos y estereotipos que sirvan para mantener una buena cultura. La función social, pues permite la integración. La función psicológica permite el logro de metas o de fines. De la sociedad, que está definida bajo cada una de estas funciones, ¿verdad?, debe cumplir con esto. Además, considera que hay un método en cada una de las funciones. En la función biológica, el método es mediante el sistema económico. Así que mediante el sistema económico vamos a permitir que la gente se vaya adaptando a los cambios, ¿verdad? Y de esa manera nos vamos a mantener organizados. El método de la función cultural, pues es mediante el ajuste del rol y los valores. Son los valores los que van a ir definiendo realmente la cultura. Por lo cual, todas las pautas tienen un papel importante, ¿verdad? Van a servir para poder alcanzar, pues, que la sociedad se pueda organizar y entender correctamente, ¿verdad? Y compartir además todo el fenómeno cultural, ¿verdad? Sus tradiciones, sus creencias, su ciencia, también su conocimiento, todo eso entra como parte de la cultura, por lo cual va a ser posible, ¿verdad?, esta armonía si pues logramos entender el impacto de los valores y el ajuste de rol. El método de la sociedad, de la función social, es mediante la aceptación de metas y expectativas sociales. En este caso, la función social se va a poder cumplir cuando la sociedad entienda, o el gobierno, por ejemplo, entienda que una de las funciones del Estado es permitir a la gente que alcance, ¿verdad?, estas expectativas, las expectativas sociales de participación ciudadana, opinión pública, incluso mantener ciertas cuotas de poder. Entonces, es parte de la necesidad del ser humano sentirse dueño de su historia, y por tanto el gobierno tiene que procurar también que logren este tipo de cometidos. El método de la función psicológica es, pues, mediante la coordinación de las motivaciones para alcanzar los objetivos, se puede realmente alcanzar que cada ciudadano, ¿verdad?, con su propia motivación, alcance esta meta que se ha propuesto. Entonces, tiene que la sociedad esforzarse por coordinar todas las motivaciones, para que ninguna motivación viole el derecho de otras. Y el lugar, pues el lugar específico donde vemos la función social es en el hogar. Ahí vemos específicamente que el ser humano empieza a adaptarse, a entender el sistema económico, ¿verdad? Y también y si la familia está unida, la sociedad aprende, ¿verdad? Aprende también esta unidad que debe existir. Por otro lado, el lugar primordial donde se puede ver la función social, la función cultural de la sociedad, es la escuela y los medios de comunicación. Está fácil entender el por qué, porque evidentemente todo el conocimiento, pues, se transmite a través de estos medios.
La función social pues tiene su lugar en las entidades jurídicas y la función psicológica en las instituciones políticas, religiosas y culturales. El siguiente es Alfred Reginald Radcliffe Brown. Vivió de 1881 a 1955. Fue un antropólogo británico. A él se le debe el desarrollo del funcionalismo estructuralista, aunque él no negaba. Este marco teórico incluye conceptos descriptivos de la estructura social de los pueblos primitivos. Para él, pues el papel fundamental para poder mantener la unidad, la clave está en las costumbres, porque estas costumbres dan estabilidad. Sus estudios demostraron que las costumbres de un pueblo contribuyen a la estabilidad social de un grupo humano. Y es muy sencillo porque hay cohesión. La cohesión es la que permite que los seres humanos nos sintamos parte de, que podamos tener identidad además. Por lo cual, construir una serie de batería de conceptos rigurosos para dar un método científico al estudio de la etnografía. Así que con él empieza esta especie de estudio, ¿verdad? Tanto estructuralista como funcionalista. Y como decimos, pues él negaba esta atribución, pero eso es algo muy natural. Puede ser que haya sido un poco de modestia o que de alguna manera no le gustaba, porque ya hemos visto gente así, que de repente si era filósofa no le gustaba que le dijeran filósofa, si era politóloga no le gustaba que le dijeran politóloga, pues a él quizás no le gustaba que le señalaran. Pero lo bueno es que la historia es justa, pues, y se le reconoce a él, ¿verdad? Aunque él no la haya querido aceptar.